Señor, tú buscas adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos adorándote con todo el corazón. El Señor les bendiga, amados hermanos, en este día maravilloso en que el Señor nos concede esta oportunidad nuevamente de poder estar delante de Dios y de ustedes para hablar la palabra del Señor. En este momento no quisiéramos iniciar sin antes saber que la dirección que nosotros tenemos que pedir es ir a pedir misericordia delante de Dios y poder pedir ayuda para que podamos hablar su palabra, que venga a través de esa bendición gloriosa que el Señor nos ha dado, de su mano bondadosa que son los ministerios. Así que reconociendo esa bendición hoy, les invito que oremos y que le pidamos al Señor que Él nos dé de su misericordia para poder hablar su palabra y este tema glorioso que es acerca de la familia, que sea verdaderamente algo que quede en fundamento eterno en nuestros corazones y en nuestras vidas y en nuestros hogares. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, amado Padre glorioso. Nosotros sabemos que solamente tú eres el único que puedes ayudarnos y nos has dado también tu Hijo amado para que a través de Él nosotros hoy nos acerquemos ante ti para pedir ayuda, para pedir auxilio, para pedir socorro y misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, hoy me someto bajo esa autoridad divina tuya, pero también, Dios mío, de la autoridad, de las autoridades delegadas que nos has dado, Dios mío, de los ministerios gloriosos que has dejado para la edificación del cuerpo de Cristo, Padre. En el nombre de Jesús, hoy declaro que tu palabra viene, Señor, con un propósito glorioso y que nos abras el entendimiento para que pueda quedar en nuestros corazones y podamos poner en práctica lo que tú siempre has querido para la familia, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Entonces, como hemos venido hablando acerca de la familia, y es algo que nosotros le llamamos tan glorioso, porque sabemos que esto salió del corazón del Señor, entonces nos damos cuenta cómo es algo que sí es interesante y que también por esa manera o por esa razón, el enemigo ha venido también buscando entrometerse de tal manera que ha querido destruir y ha destruido muchas veces, lo ha logrado.
pero creo que ha habido una razón por la cual lo ha logrado, y es porque no hemos puesto en práctica lo que la Biblia dice. La Biblia dice que debemos de estar atentos, enseñando en todo momento a nuestros hijos cómo deben de conducirse delante del Señor, para que ellos puedan saber y de esta manera puedan llevarlo a cabo también cuando tengan sus hijos. Así que es maravilloso poder hablar de este tema, aunque quizás no lo hagamos con un gran conocimiento, pero si es el conocimiento de Dios, si es el conocimiento que el Señor les ha dado a nuestros apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, eso es maravilloso, es glorioso, porque entonces nosotros podemos estar seguros de que el Señor está hablando a nuestras vidas. Entonces, en este momento maravilloso, yo quisiera decirles que el tema que hoy vamos a hablar es el propósito de Dios para la familia. La Biblia dice que los planes que el Señor hizo fueron planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Esto es glorioso y maravilloso, y me gozo tanto en ello, porque desde antes de nacer, vamos a darnos cuenta más adelante de unos versos de los cuales nosotros sabemos muy bien por la palabra que su plan fue hecho, fue glorioso, maravilloso, y Él siempre ha querido que el hombre y la mujer y hijos estén llenos de Él, que sean su misma descendencia, que no sean de ninguna otra descendencia ni simiente, sino de la simiente del Señor, porque Él murió y resucitó, pero que su palabra dice que su simiente o su linaje no se puede, es algo que no tiene número, es una gran cantidad que hemos creído en Jesucristo, y a través de ello nosotros nos hemos hecho hijos de Dios. Eso es lo que la palabra del Señor dice. Entonces nos damos cuenta que cuando somos hijos pertenecemos a una familia gloriosa, y es a la familia de Cristo Jesús. Por eso es que la vez pasada les decía que cuando tenemos a Cristo como fundamento en nuestro hogar, entonces vamos a poder estar firmes. La Biblia dice que cuando un hombre edifica su casa sobre la roca, de la roca que les he venido hablando, que es Cristo. Cuando un hombre sabio edifica su casa, ahora le vamos a decir su familia en la roca, van a venir las tempestades, van a venir los vientos, van a venir los huracanes, de tal manera que va a ser aquella inundación grande, pero su casa nunca caerá. Su familia nunca caerá, porque la edificó. ¿Cómo podremos ahora nosotros edificar? Como padres tenemos que edificar en Cristo Jesús. Entonces, cuando hablamos de ese propósito glorioso, el Señor, Él quiso que su descendencia fuera una descendencia pura, una descendencia sin contaminación, una descendencia que en vez de llevar sangre tuviéramos luz, pero por causa de la desobediencia fueron contaminados nuestros padres, y de esa manera fue la contaminación a los hijos. Pero el propósito de Dios es cada vez limpiarnos, a pesar de que le hemos fallado, a pesar de que le hemos desobedecido. Su propósito es limpiarnos. Está en nosotros el poner atención cuidadosamente a la palabra y dejarnos limpiar. Entonces quisiera ver aquí a una familia muy interesante. Nosotros la conocemos muy bien, y esto es la familia de Noé. Vemos que vino una destrucción grande, muy grande. Pero que la gente, las familias, vamos a hablar así, no vamos a hablar de la gente, sino las familias fueron advertidas de lo que iba a acontecer.
El Señor permitió, le habló a Noé y le dice, predícales, enséñales, diles que va a venir un diluvio. La gente empezó a burlarse, las familias empezaron a burlarse, porque me imagino que si lo hacen los padres, lo hacen los hijos. Los hijos hacen todo lo que nos ven hacer a nosotros. Por eso nosotros somos el ejemplo para ellos. Y por eso es que Jesús decía que Él hacía lo que vio hacer a su Padre. Todo eso hacía Él cuando vino a esa tierra. Pero entonces vemos que fueron advertidos, en lugar de creer, se burlaron. De esa misma manera está aconteciendo ahora. No vamos a quedarnos tan lejos. Pero lo que yo les quisiera hablar es de que llegó el momento de la destrucción, vino el diluvio, de lo que ellos habían sido advertidos que iba a acontecer. Y el Señor, en su misericordia, hizo entrar a Noé, a su mujer, a sus hijos y hasta sus nueras. Entraron en el arca. Yo quisiera ver Génesis capítulo 8, verso 18. Y dice, salió pues Noé, y con él sus hijos y sus mujeres. Salió pues Noé y con él sus hijos y su mujer, y las mujeres de sus hijos. Miren qué impresionante es esto. Porque nos damos cuenta cómo se forma una familia. Les hablaba al principio, les decía que la familia se forma de los, dice que se compone de padre, madre e hijos. Y nos damos cuenta claramente en este verso que ahí está todo esa familia. De tal manera que por eso de ahí viene que nuestros hijos que se casan, las mujeres de ellos ya no son nuestras nueras, para decirlo así, sino son nuestras hijas, se convierten en hijas. Y así si hay también hijas que se casan, los yernos son nuestros hijos. Ahorita Dios nos ha bendecido con una hija más. Pero lo que les quiero decir es que de esta manera es como se compone una familia y cómo Dios concedió que aquella familia fuera metida en esa barca de salvación o en esa arca. Nos damos cuenta entonces que esto o la palabra familia, si usted lo busca en el diccionario, va a darse cuenta que significa descendencia o linaje. Entonces ahí nos damos cuenta que nosotros también, cuando nos acercamos o recibimos a Jesucristo en nuestro corazón como padres, inmediatamente a través del Espíritu fuimos adoptados y ahora nosotros podemos clamar: Abba Padre, o papito lindo, papito hermoso, Padre glorioso. Cuando nuestros hijos ven que nosotros hacemos esto, ellos también van a saber que no solamente se trata de padres terrenales, sino de un Padre sobre todas las cosas, sobre todas las familias. Entonces, amados hermanos, es necesario que nosotros podamos entender cada día a través del Espíritu y dejarnos enseñar y tener esa bendición de tener ministros que nos instruyen. Entonces nos vamos a dar cuenta el propósito de Dios para este tiempo. ¿Por qué razón les digo de este tiempo? Porque en este tiempo, si nosotros como padres, mayormente ahora que ya no se reúne la familia, no podemos entrar niños que son parte de nuestra familia, son nuestros hijos. Si están pequeños no los podemos entrar a la iglesia. Entonces, padre y madre, ¿qué estás haciendo para poner el fundamento en tu casa?
¿Estás hablando de Cristo y de su palabra y de su salvación? ¿O simplemente porque no puedes llevar a tus hijos pasan todo el día siendo instruidos por la televisión y por programas donde sus hijos están absorbiendo todo eso? De repente vas a empezar a ver que tus hijos tienen reacciones contrarias, pero no te vas a dar cuenta que es porque no le enseñaste la palabra, porque no adoraste a Dios, porque no hubo alabanza ahí como familia. Qué precioso es esto, porque el hecho de que no puedas traer a tus hijos a la iglesia por causa de lo que se ha levantado y porque tenemos que obedecer a las autoridades. Pero déjame decirte que tengo angustia en mi corazón al pensar que en algún momento como padres no estemos llevándolos al Señor, no los estemos dirigiendo y que al final ellos no conozcan quién es Dios. Hay niños que a veces yo les he preguntado, papito, ¿sabes que hay Dios? Y me dicen, no, yo no sé. Y entonces me preocupa y digo, sí, nene, fíjate que hay Dios en los cielos, Dios sobre todas las cosas, poderoso, que te hizo a ti, te hizo tus padres. Y entonces empieza aquel niño a poner atención. Es necesario que tomemos la fuerza del Señor y nos ciñamos nuestra cintura con la verdad y le hablemos a nuestros hijos y les hagamos ver el tiempo que estamos viviendo y lo peligroso que es, y que podamos ahí saber de que el único que nos puede librar de esta contaminación y de pecado es Cristo. Y si el Señor ya nos lavó con su sangre, también ellos van a saber de esto. Pero quisiera ver otro verso, Génesis 12:3. Aquí vamos a ver a un gran patriarca y vamos a ver a Abraham. Y dice, Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Miren qué llamado, qué bendición tan gloriosa que recibió Abraham. Un gran amigo de Dios que habitaba allá entre medio de aquella familia donde se adoraban ídolos, donde habían ídolos para todas ocasiones, pero de repente Dios le hace un llamado a él y le dice que él deje toda la parentela, todos sus parientes, que él deje a todo lo que estaba alrededor, y le dice, y yo te voy a bendecir, te bendeciré. Y le dice, bendeciré a los que te bendigan. Le da una bendición tan grande que hasta el día de hoy nosotros sabemos que cuando Jesús vino, aquellas familias de Israel, aquellos hombres que sabían las leyes, empiezan a decirle y a cuestionar a Jesús, nosotros somos hijos de Abraham. Y entonces les dice el Señor, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran. Entonces nosotros, amados hermanos, si somos hijos de Dios y hemos recibido la bendición del Señor, vamos a hacer las obras que el Señor hizo, porque quedaron escritas en la palabra. Las vamos a hacer nosotros, y nuestros hijos nos van a ver y nos van a preguntar, y nosotros vamos a decirle, les vamos a explicar. Y entonces nuestras familias van a ir siendo bendecidas. Cuando alguien nos maltrate a nuestros hijos, les vamos a decir, no tengan temor, nosotros ya fuimos bendecidos por el Señor y no hay maldición que pueda reposar en nosotros,
porque el Señor nos ha bendecido como familia. Pero si nosotros no sabemos, ni conocemos, ni hemos visto en la palabra que hay bendiciones de parte del Señor sobre nuestras vidas, entonces les vamos a decir, espérate hijo, ya le vamos a ir a reventar la cara o la boca o le vamos tantas cosas, ¿verdad? Podríamos enseñarles equivocadamente a nuestros hijos. Sin embargo, si nosotros tenemos esta bendición, le vamos a decir, no te preocupes, hijo, deja que te maltrate. Ninguna de esas palabras te va a hacer daño. Porque aquí tenemos esta bendición que el Señor le dio a Abraham. Y Abraham en ese momento no era Abraham, sino Abraham. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Nosotros sabemos que el Señor ha hecho decretos sobre nuestras vidas, pero cuando nosotros verdaderamente estamos haciendo lo que Él quiere, entonces como hijos de Dios, preocupémonos por enseñarle a nuestros hijos. Y dice, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hay algo tan glorioso que siento dentro de mí cuando hablo de esto, porque tenemos la plena seguridad que el Señor ha bendecido nuestras vidas y ha bendecido nuestros hijos y ha bendecido la obra de Él. Todas las familias de la iglesia, los que el Señor ha traído, ya son bendecidos del Señor. De tal manera que tenemos que seguir instruyendo a nuestros hijos para que esa bendición no se agote y permanezca siempre. El salmista David, el rey David, dice en el Salmo 22, 27, todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Entonces, cuando dice se volverán, es porque en algún momento las familias enteras se apartaron. Qué impresionante es esto de la familia. ¿Saben por qué? Porque dentro de la iglesia hay familias. Podríamos mencionar apellidos, pero no he venido a eso. Pero hay familias. Y de repente, un padre o una madre no entendió la bendición del Señor cuando se está enseñando, sino que dijo, esto lo dijeron por mí. Y se levanta en enojo y dice, me voy de esta iglesia. En la realidad no se está yendo de la iglesia, se está alejando del Señor por no entender. Pero lo que yo quiero ver es que inmediatamente esa madre o ese padre tienen hijos y son una familia dentro de la iglesia. ¿Y qué sucede? Cuando uno de ellos dos se enoja, se llevan a sus hijos. Y hemos visto hijos que ya no fueron instruidos, se alejaron totalmente de Dios y terminan siendo, ahí sí que así, hacen toda clase de maldad porque ya no se siguió. No, el padre y la madre no entendieron ese llamado, esa bendición gloriosa de tener una familia, de tener también un padre espiritual. No lo entendieron, de tal manera que en el enojo pues se hacen tantas cosas que deberíamos de pedirle al Señor y hoy más que nunca deberíamos de suplicar como familias a poner nuestra confianza en el Señor y a respetar a nuestros ministros también. Y cuando no entendamos algo que nos dijeron o nos llamaron la atención, clamémosle al Padre y digámosle, papito, ayúdame a entender esto, que por un momento no lo entiendo. Y Dios
da el conocimiento, la sabiduría, la inteligencia y nos ayuda. Y entonces seguimos adorando al Señor. Pero cuando no, pensamos que castigando a un ministro, ya no llegando, eso quedamos satisfechos. No. Cuando nosotros retrocedemos, la Biblia dice en Hebreos que Dios no se agrada del que retrocede. Entonces nosotros, dice, no somos de los que retrocedemos, sino de los que vamos hacia adelante hasta llegar a nuestro final. Y nuestro final es estar con Cristo, estar en la mansión celestial. Mientras tanto, dejémonos aquí quitar, arrancar, arruinar, destruir aquello malo que pueda haber dentro de nosotros y que se nos está tratando, para que Dios ponga lo bueno, para que Dios traiga un fruto de paz, de gozo, de amor, de paciencia y de dominio propio. Entonces nuestros hijos también van a recibir eso. Pero cuando nosotros actuamos mal, entonces, aunque el propósito de Dios sea un plan de bien y no de mal, terminamos nosotros eligiendo lo malo. Pero que Dios nos auxilie. Primer libro de Crónicas dice, en el capítulo 16, verso 8, dad gracias al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus obras entre los pueblos. Cantadle alabanzas, en el verso 9. Hablad de todas sus maravillas. Gloriaos, en el verso 10, gloriados en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan al Señor. Este siempre es David. Después de que había huido y no quería de ninguna manera, nunca le hizo mal a Saúl, pero Saúl lo perseguía. Después de esto nos encontramos que él está lleno de gozo porque hubieron personas importantes que se volvieron a él y dijeron, nosotros sabemos que Dios está contigo y que Él nos trae bien a nosotros cuando estamos contigo. Le dicen a David. Entonces a David lo recibe y más adelante, si ustedes ven, entonces él entona, dice que le da esta bendición o este salmo a Asaf para que empiecen a entonar y a declarar esta bendición. Entonces nosotros que estamos y somos el linaje del Señor, como también David, Abraham y todos los patriarcas, entonces gocémonos en el Señor. Enseñémosle a nuestros hijos que el gozo no está en tenerlo todo de alguna manera, que a veces nos hace falta algo y nos vayamos a poner tristes. No, nuestro gozo va más allá de tener abundancia aquí terrenalmente, en que no es malo si lo tiene, gloria a Dios. Pero si no lo tuvieras, no te puedes poner triste con tus hijos, sino que nuestro gozo es mayor. La Biblia dice que Jesús, él iba en el sufrimiento, pero el gozo que llevaba lo hizo llegar hasta aquel lugar. El gozo porque nosotros íbamos a ser su linaje, íbamos a ser sus hijos y ahora lo somos. Entonces de esa manera tenemos que llevar a nuestros hijos y decirles, no tengan pena, hijos, nosotros aunque nos falten muchas cosas aquí en esta tierra, tenemos al Señor y tenemos su casa allá en los cielos donde no va a hacer falta nada. Pero alegrémonos en Él, démosle alabanzas, cantemos, demos gracias. Y se va a desatar una bendición gloriosa de las que el Señor ya había preparado para nosotros en este tiempo, que entonces no nos va a hacer falta nada.
el salmista había pasado, el salmista, rey, como le queramos decir, el rey David, había pasado sufrimientos, pero él dice que las familias vengan. En el 27 dice, gloria y majestad están delante de él, poder y alegría en su morada. Y el Señor Jesús les dice a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, crean en Dios y crean también en mí. Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y dice aquí en la palabra del Señor que hay poder y alegría en el Señor. Hay poder y alegría en su morada. Y nosotros ya moramos en el Señor. Y no es, físicamente quizás no nos miran en una mansión, pero nosotros sabemos perfectamente bien que nuestra mansión está con Cristo, está donde Él está. Aunque Él está en nuestro corazón y hoy nosotros somos su morada. Así que tenemos que enseñarle constantemente a nuestros hijos que tenemos al Señor y que le debemos de dar gracias, porque este fue su plan. Primer libro de Crónicas 16, 28 al 29 dice, tributad al Señor, oh familia de los pueblos. Tributad al Señor gloria y poder. Tributad al Señor la gloria debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de Él. Honrad al Señor en la majestad de la santidad. Esto es glorioso. Siempre es David hablándole a las familias y diciéndoles, tributad al Señor la gloria y el poder. Cuando nosotros levantamos nuestras manos, cuando nosotros levantamos nuestro ser y enseñamos a nuestros hijos, nosotros vamos a estar diciendo, tenemos nuestro gran Rey y poderoso y majestuoso y glorioso, que es digno de que nosotros le demos nuestras vidas y le demos gracias. Que nos demos como una ofrenda. Por esa razón es que las ofrendas, cómo son atacadas, cómo se escucha de gente que no sabe que nosotros mismos como personas somos ofrenda para el Señor. Pero cuando nosotros sabemos quién es nuestro Dios y que merece la honra, nos damos nosotros como ofrenda al Señor y le damos a Él de lo que Él nos ha dado. Le damos a Él ofrenda de gratitud. Le damos alabanzas, que también es una ofrenda. Le damos nuestro ser, que es nuestra ofrenda para el Señor. Entonces, verdaderamente es una invitación para que levantes tu cabeza, padre, madre, y enseñes a tus hijos, mayormente si son pequeños o si están grandes. Levantemos clamor por nuestros hijos y digámosle al Señor que nos dé la gracia para que nuestros hijos nos escuchen, para que ellos aprendan. Y el Señor lo va a hacer y nos va a llevar en cualquier momento. Pero qué triste sería saber que nosotros estamos clamando para ser liberados, para ser arrebatados, para ser llevados a la mansión, y que nuestros hijos no están siendo preparados, y si ya están grandes, se van a quedar. Pero que Dios nos libre, porque su plan es un plan perfecto. Familias enteras
es necesario ponerle atención a esta palabra. Es necesario que nosotros podamos pasar más tiempo leyendo la palabra del Señor, leyendo su palabra, aprendiendo, pidiendo espíritu de discernimiento, de entendimiento, de revelación, para poder hablar a nuestros hijos la palabra, y que nuestros hijos le enseñen a sus hijos, y que los hijos, y se vaya esa descendencia gloriosa, cada vez multiplicando, cada vez siendo más fuertes, mayormente en este año maravilloso que se nos fue proclamado por nuestro apóstol, esta palabra gloriosa de la reconciliación. Tenemos que tener fe y creer que si uno de nuestros hijos está tan lejos, y nosotros lo hemos visto que se ha ido en un pecado degradante, tan bajo, tenemos que clamar y creer y tener seguridad que Dios es poderoso para sacarlo, como nos ha sacado a nosotros, porque a todos el Señor nos ha sacado de una dimensión donde estábamos lejos, pero nos ha atraído a Él, y ahora nos ha hecho, como dice estos versos que les voy a leer, que son tan gloriosos y maravillosos, pero quisiera acordarme de algo maravilloso y glorioso que está en la palabra. Y es que la Biblia dice en el libro de Proverbios, todo ese libro está lleno de consejo, y por eso no quería pasarlo por alto, porque todo ese libro de Proverbios está lleno de consejo. Me recuerdo que en el capítulo 2, todo ese capítulo dice, y lo voy a ver de esta manera: como padres, si buscáramos los tesoros que están en la palabra, como se busca el oro y la plata, entonces entenderíamos el temor del Señor. Y entonces trasladaríamos ese temor como una herencia gloriosa, más valiosa que el oro y la plata, lo trasladaríamos a nuestros hijos. Nosotros ahí podemos abrirles a nuestros hijos un proverbio. Yo recuerdo que cuando empecé a leer la palabra y me encontré con párrafos gloriosos y más en toda la palabra, es tan hermoso, pero el libro de Proverbios que es tan fácil. Solo el que no quiera, el que de una vez dice, yo vivo y ya acepté a Cristo y es todo, pero no se deleita en la palabra, está corriendo un gran riesgo porque no va a saber qué hacer. Pero allí en ese libro muchas veces se repite la palabra, hijito mío, hijo mío, si recibieras mis palabras y la guardares dentro de tu corazón. Entonces yo sentía que esa palabra estaba hablando a mi vida y me hacía sentir y me hace sentir tan feliz, porque soy hija, porque somos hijos. Me hace sentir tan feliz. Vea la palabra, amado hermano y hermana, y no dejes pasar el momento para enseñarle a tus hijos y para que puedas estar atenta a ver todo lo que pasa en tu hogar. ¿Cuál es la función de tus hijos? ¿A qué se están dirigiendo? Y no solamente lo veas, sino si hay que reprenderlos o disciplinarlos o darles un azote. La Biblia dice que no escatimemos la vara de la corrección, porque cuando nosotros les demos unos azotes a nuestros hijos,
lo vamos a estar librando de que su alma se vaya al infierno. Pero cuando nosotros decimos, pobrecito, no me gusta cuando llora, no me gusta cuando se siente mal, y le dejamos pasar las cosas, llegará un momento en que este pobre hijo, que ni Dios lo permita, ¿verdad? Solo estamos diciendo lo que la Biblia dice, ni te estamos juzgando a ningún hijo, pero la Biblia dice que este hijo va rumbo al infierno y su final no sería la eternidad con Cristo, sino una eternidad separado de Cristo, donde solamente habita la ira. Entonces tenemos que ser conmovidos por nosotros y por nuestros hijos y por los hijos de las familias. A nosotros que Dios nos da la oportunidad en su misericordia de poder decirte a través de estos medios, levanta tu rostro, cíñete de la verdad que en la palabra, háblale a tus hijos y diles cuán peligroso es este tiempo, pero qué glorioso es tener nuestro Padre que está en los cielos, que nos cubre. Parte de la cobertura gloriosa que tenemos, pero de un apóstol, pero también sabemos que la Biblia dice que Él nos hace libres de nuestros enemigos. Nuestros enemigos no son solamente personas, pues en las personas habitan espíritus malos que hacen que a veces nos digan una palabra ofensiva y que nosotros lo miremos a ellos como enemigos, pero no son. Los enemigos más terribles son los ancestros que vienen afectando nuestra sangre, pero que gracias a la misericordia de Dios por la sangre de Jesucristo que viene quitando, viene liberándonos, viene sanándonos, viene restaurándonos. Así que es necesario que nosotros podamos ponerle atención a la palabra del Señor, y si es necesario en algún momento, amado hermano, que tienes que corregir a tu hijo, la Biblia dice que no es para destruir. No lo vas a agarrar y lo vas a golpear y dejarlo morado, no. Tenemos que hacerlo en el temor del Señor, sabiendo que Dios no nos ha mandado a destruir a nadie. Con todas las leyes que se han levantado ahora, es hasta peligroso porque pueden haber demandas, pero si tú eres y haces lo que la Biblia dice, lo que la palabra del Señor dice y lo que tienes que hacer, te darás cuenta que nadie tendrá que venir a culparte, porque a nosotros que hacemos según la palabra del Señor, nadie nos puede venir a juzgar. Y la Biblia dice que si alguien se levanta contra nosotros, no va a poder prevalecer. Así que no tengamos temor de poder decirle a nuestros hijos. No tengamos temor si en algún momento tienen que llevar un par de cinchazos. No tienes que tener miedo. Tienes que sentir el amor del Señor, porque la Biblia dice que el Padre que ama corrige a su hijo, pero el que lo menosprecia le deja pasar todas las cosas. Y igual en nuestro Padre Celestial, también en el libro de Hebreos dice que cuando Dios nos corrige es porque Él nos ama, porque Él no quiere que nosotros seamos bastardos, sino que seamos hijos. Entonces que el Señor nos auxilie, que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé su gracia. Pidámosle al Señor su gracia, su misericordia, su espíritu, ser llenos de su espíritu, para que no actuemos conforme a nuestra carne. La ira, el enojo, todos esos son enemigos
que a veces están en nosotros y no nos hemos dado cuenta que están en nosotros. El engaño, la hipocresía, la mentira, todo eso son enemigos que muchas veces habitan aún en nosotros, pero que el Señor nos haga libres y veamos cuál es el propósito de Dios para nuestra familia y no menospreciemos la palabra con que se nos exhorta como a padres para que podamos levantarnos, para que podamos estar siempre firmes, ceñidos con la verdad para hablarle a nuestros hijos. Entonces, quisiera que vayamos casi concluyendo este tema glorioso. Y miren qué hermoso, el apóstol Pedro en la primera carta, su capítulo 2, verso 9 y 10 dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Me impacta esto porque cuando iniciamos este tema dijimos que familia quiere decir linaje. Y dice que somos linaje escogidos. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol. Sois una familia escogida, un real sacerdocio y una nación santa. Una nación donde las familias tienen el linaje del Señor. Nosotros como familias tenemos que tener la plena seguridad que ese plan que el Señor hizo, ese plan maravilloso que dice Efesios capítulo 1 desde el 13 en adelante, fue un plan que se hizo antes de la fundación del mundo. Y lo hizo con el fin de que fuéramos alabanza de su gloria, que fuéramos una ofrenda, que fuéramos gente con gratitud, que pudiéramos saber que todo depende del Señor, todo, no hay nada. Estoy hablando de lo que es de las bendiciones espirituales. Toda bendición espiritual proviene de lo alto, proviene de nuestro amado. Él nos bendijo con bendiciones espirituales en lugares celestiales. Por eso es que dijimos anteriormente que la familia salió del corazón de Dios. Fue el propósito de Dios para que hubiera un linaje escogido, un real sacerdocio. Como sacerdotes, padres, debemos hacer nuestra función para que anunciemos. Digámosle a nuestros hijos, ahí vamos a estar anunciando las virtudes, las maravillas, los milagros, el poder del Señor, la dirección para dónde vamos. Nuestros hijos tienen que saber para dónde vamos, porque si nosotros como sacerdotes padres no les decimos a nuestros hijos y de repente nos toca irnos, a nosotros nos adelantamos y se quedan nuestros hijos, ellos no van a saber. Y entonces es donde van a caer nuevamente en la esclavitud del pecado y van a caer en dimensiones, hasta pueden llegar a perder la vida. Pues la vida aquí en esta tierra, la Biblia dice que si nosotros perdiéramos la vida, la ganamos con el Señor. Pero qué tremendo sería perder la vida de estar con Cristo y de ser separados.
de ser muertos, separados del Señor. Entonces tenemos que anunciémosle a nuestra familia, a nuestros hijos, dediquémonos a ellos, sintamos verdaderamente la responsabilidad de poder atender a nuestros hijos, no importando muchas veces el cansancio que sintamos. Vamos a reposar. Me he dado cuenta que cuando nosotros hablamos de la palabra a nuestros hijos, cuando los sentamos, es un ambiente glorioso, es un ambiente maravilloso. Y eso me recuerda cuando el Señor le dijo a sus discípulos: hagan recostar a aquellas personas, háganlas reposar. Cuando nuestros hijos reciban de nosotros esa palabra gloriosa que viene de parte del Señor, va a haber reposo. Pero cuando no lo hacemos, entonces en vez de reposo hay llanto, hay tristeza, hay dolor. Entonces vayamos a la palabra, vayamos al agua, démosle de esa agua que a nosotros nos ha saciado la sed, démosle a nuestros hijos también. Llevémoslos a la luz, nosotros que fuimos rescatados de las tinieblas a la luz admirable, ahora también nuestros hijos. Es necesario que nosotros pongamos mucha importancia a esto. Casi estoy terminando. Pero dice el verso 10, pues vosotros en otro tiempo, no erais mi pueblo, no éramos la familia porque estábamos lejos. Pero ahora sois el pueblo de Dios. Ahora vamos a decir, pero ahora, somos la familia de Dios. No habíais recibido misericordia, estábamos lejos de las misericordias. Pero ahora habéis recibido misericordia. ¡Qué glorioso! ¡Qué glorioso poder saber que nosotros como padres hemos recibido misericordia! Pero hagámosle misericordia a nuestros hijos. Pues su palabra dice que por el oír viene la fe, y nuestros hijos tienen que oír la palabra del Señor. Por oír la palabra creímos, por oír recibimos misericordia, y ahora démosle misericordia a nuestros hijos también. Yo te invito, si ahí donde estás, podemos hacer una oración y decirle al Señor que nos auxilie y nos perdone, porque quizás nuestros hijos crecieron y nunca les enseñamos la palabra. Ahora que estamos, todavía es tiempo de que nosotros roguemos a Dios que nos dé su gracia para poder hablarle a nuestros hijos y que nos escuchen. Y Él lo va a hacer por amor a sí mismo, porque su propósito siempre ha sido de salvación, siempre ha sido de bendición y no de maldición. Así que en este momento oremos al Señor, que Él nos dé su espíritu de su palabra, que nos dé su espíritu de entendimiento y que podamos hablarle a nuestros hijos, podamos tener esa autoridad de hablarle a nuestros hijos y de contarles las maravillas, como el Señor le decía al pueblo de Israel: cuéntale las maravillas que el Señor hizo. Y de esa manera se va transmitiendo la bendición. Así que oremos al Señor y digámosle al Señor que tenga misericordia cada día de nosotros y de nuestros hijos, pues su palabra dice que ya habemos recibido misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de ti, Señor, agradeciéndote por tu palabra, que es gloriosa y maravillosa. Hoy venimos pidiéndote, Señor, que tú enseñes tu palabra en nuestras vidas
en nuestro corazón, en el corazón de nuestros hijos, para que sean sellados, porque nosotros ya fuimos sellados por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, y que ahora también nuestros hijos sean sellados para que ningún otro sello pueda venir a ellos. Nadie los pueda sellar de otra manera, sino que tu Espíritu ya alcance a nuestros hijos en misericordia y sean sellados con el Espíritu de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, hoy declaro bendición sobre nuestras vidas, sobre las familias que tú nos has concedido pastorear, Señor, como también aquellas que van a venir. También, Señor, declaramos bendición para los padres, para las madres, los hijos y las hijas, nietos, bisnietos, todo lo que tú nos has dado, Padre. En el nombre de Jesús declaramos esas bendiciones celestiales que fueron hechas antes y fueron dadas antes de que nosotros, de que el mundo y todo lo que hay fueran hechos y que nosotros también fuéramos hechos. Padre, en el nombre de Jesús declaramos bendición sobre las familias, declaramos bendición, declaramos que el Espíritu de tu palabra desciende sobre las cabezas de las familias y que tu palabra empieza a fluir con un gran recorrido mayor, Señor, mayor. Podríamos decir, tu palabra dice que ahora, Señor, hemos alcanzado este tiempo y tú nos diste este tiempo y hemos visto grandes maravillas y milagros. Padre, tu protección ha sido grande y tu palabra dice que sería mayor que la primera. Siempre ha sido tu propósito, siempre ha sido tu amor que se derrame sobre las familias, que haya reconciliación, que haya perdón, que haya bendición, que sobreabunde. Padre glorioso, que sean cortados los ancestros, que sea quitado, Señor, toda ligadura, toda impiedad. Y que venga, Señor, tu luz que alumbre nuestros hogares, nuestras familias, nuestros hijos, en el nombre de Jesús. La iglesia entera, Señor. En el nombre de Jesús declaramos que hoy tu palabra empieza a fluir en una manera grande sobre los nuestros. Y que así tu palabra será expandida, Señor, de una manera grande y gloriosa, como un manantial fresco, como un torrente fresco, glorioso, que trae sanidad y liberación, y trae cambio, trae bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te damos gracias. Amén, amén y amén. Gloria al Señor, que el Señor nos siga bendiciendo a todos como familia del Señor. Que Dios les bendiga. Amén.